buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy martes 26 de enero del 2021, un nuevo programa de Entre Amigos. Entre Amigos es una producción que sale gracias a Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Realmente hoy martes 26 es un día muy importante. Tengo la participación del día de hoy de un amigo que nos está acompañando más precisamente desde México. Él es Luis Lafuente. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Luis, nuevamente quiero agradecerte por tu participación. Estuvimos hablando por interno y bueno, también quiero mencionar al aire esta participación que a través de un amigo fue posible el contacto contigo y hoy nos vas a venir a hablar de la sanación con rosas. Pero antes que hablemos de la sanación con rosas, quiero presentarte. Estuvimos hablando por interno, me comentaste que manejas técnicas como la tanatología, eres terapeuta psicocorporal y has canalizado esta técnica que a mí me parece muy interesante. De hecho, yo he podido percibir esta técnica. Esta es la sanación con rosas. Luis, yo realmente quiero comentarte. Yo conozco algunas técnicas de energía, ¿no? Que Reiki, Tamiana y otras cuestiones más, pero he podido percibir, he podido apreciar a través de un amigo en común, Miguel Amaru Vilches. Yo tomé una sesión con él y realmente me pareció maravilloso. Pero antes que entremos en esta temática, que a mí me parece muy importante que la gente conozca de esta terapia de sanación con rosas, que nos cuentes tu camino, como hacemos con todos los profesionales que vienen. ¿Cómo empieza tu despertar en este camino de las terapias holísticas, de estas terapias complementarias, de estas terapias alternativas? Por favor, comentanos, ¿cuándo empieza ese camino, Luis? Sí, con gusto. Fíjate que empezó realmente, pues desde niño, porque desde niño yo quería conocer a Dios, quería saber quién era Dios y pero al mismo tiempo, lo que yo tenía como referencia de Dios o quien conocía más a Dios, pues era como a los sacerdotes, pero no me convencía lo que me decían. Me hablaban de castigo, me hablaban de pecado y no me resonaba que eso fuera Dios. Y como era un poco rebelde, cuando yo iba en una escuela católica, entonces teníamos que rezar, y cada vez que había una oración que se decía la palabra pecado, yo agarraba y me tapaba la boca porque me negaba a decir, yo decía, soy niño, no soy pecador. ¿No? Y entonces me costaba trabajo entender eso. Pero eso mismo me llevó como a tener pláticas bastante interesantes con algunos sacerdotes, pero también a buscar por otro lado. Y un día tendría como 8 años cuando conocí a una mujer indígena maravillosa, una mujer medicina de la Sierra de Puebla. Y cuando la conocí, yo no sabía ella a qué se dedicaba, ni mucho menos. Pero le pregunté que si ella conocía a Dios y me dice, sí. Y digo, ¿y platicas con él? Y me dice, sí, todos los días. Digo, oye, pero para platicar con él, ¿rezas? Y me dice, esa es una forma, pero hay otras. Pues me interesó. Y le pregunté que si me podía enseñar y me dijo que sí. Yo digo que lo que ella me enseñó realmente fue a meditar. Porque ella me dijo, Dios está en tu corazón y la única forma que tienes para hablar con Él es entrando a tu corazón y desde tu corazón es que puedes. Me tomó un tiempo en que, bueno, pues al principio como niño abría los ojos, me daba risa, pero un día me metí y empecé a sentir mucho amor. Yo no vi a nadie, yo quería tener mi expectativa de niño era tener enfrente a Dios y hacerle un montonal de preguntas. Pero cuando empiezo solamente a sentir amor y mucho amor, empecé a llorar y ella me decía, eso que estás sintiendo es Dios. Pregúntale lo que le quieras preguntar. Y no se me ocurrió preguntar nada. Lo único que yo sabía es que sentía mucho amor y que ese amor era Dios. Cuando terminamos, que terminé de llorar yo,
me lleva afuera de la habitación, una habitación bien sencilla, piso de tierra, tejas, madera, y me lleva hacia afuera y me dice, ve hacia el cielo y dime qué ves. Le digo, veo el cielo, veo nubes, veo la copa de los árboles, y me dice, eso que estás viendo es Dios. Y luego me dice, ve enfrente y dime qué ves. Yo te veo a ti, veo tu casa, veo plantas, veo animales, veo árboles. Eso también es Dios. Dice, ve al piso. Y digo, pues hay tierra, pasto, hay lodo, hay fango. Dice, pues eso también es Dios. Y de pronto tenía chanchos, me lleva al corral y me dice, ¿qué ves ahí? Le digo, caca. Dice, ahí también está Dios, porque no hay un solo lugar donde Él no esté. Y eso cambió total y absolutamente mi forma de ver y de percibir, no solamente a Dios, sino a todo. Porque decía, si todo lo que veo, si en todo lo que veo está Dios, todo es sagrado. Todo es sagrado. Y yo sacaba mis propias conclusiones, ¿no? Entonces decía, es que nosotros somos Dios, porque su energía está en nosotros, se nos olvida, pero nosotros somos Dios. Y fue como muy interesante. El tema está en que después pues se me olvidó. Yo le comenté al sacerdote, yo estaba muy contento y le comenté a un sacerdote, y el sacerdote me dijo frases un poco fuertes. Me dijo, cuando yo le dije que ya, bueno, también es que le dije que ya conocía a Dios y no es como usted dice, el sacerdote era, y me dice, ¿qué hiciste? Y entonces yo le expliqué lo que había hecho y estaba yo muy contento, y entonces, muy molesto, me dice, fuiste tentado por Satanás. Tú no tienes cabida en el reino de Dios. Dios repudia a la gente como. Y fue devastador, ¿no? Lo que me dijo. Lo único que atiné a decirles, le digo, ¿su Dios repudia a niños, padre? ¿Su Dios repudia a niños? No me dijo nada, se dio la vuelta, se fue, y yo me quedé con la cabeza hecha un verdadero marasmo. Dejé de buscar a esta mujer, a Juana, dejé de buscarla porque yo no sabía si el sacerdote tenía razón, pero dejé de buscar también al sacerdote porque evidentemente eso que él me dijo no era Dios. Tenía que ver con lo que yo había sentido. Entonces, a partir de ahí, empecé como en una búsqueda, y entonces estuve, pues, pasé por diferentes creencias religiosas, por diferentes religiones, por diferentes filosofías. Fui con brujos, con chamanes, con todo lo que se me hizo. Un recorrido interesante. Un recorrido, pero muy interesante además, ¿no? Pero además, fíjate que yo me convertí en un calificador de Dios. Decía, este es igual, este es peor, este es igual, este es peor, este es menos, este es más, no. Cuando a los 15 años aproximadamente llegué a un templo espírita y ahí estuve haciendo servicio por 4 años. Cuando llegué me dijeron que yo tenía una misión y que entonces empecé a ir martes y jueves a preparación, domingos a cátedra, y entonces estuve ahí. Y me gustó mucho, y estuve ahí un buen rato, hasta que empecé a tener dudas. Cuando hasta empecé tener dudas. Dudas, porque yo decía, es que hay cosas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se tiene que hacer esto? ¿Por qué? Y yo preguntaba, y cuando preguntaba me decían, si tienes dudas es porque no tienes fe. Y yo decía, ¿y cómo voy a tener fe si no tengo respuestas? Y me insistían en que la solución a todas mis dudas era tener fe. Y yo decía, pero ¿cómo voy a tener fe si yo no encuentro respuestas?
Y como no encontré respuestas cuando tenía 19 años, decidí no continuar ahí. Y entonces, pues yo avisé que ya no iba a continuar. Y me dice, es que estás en lo mismo. Necesitas tener fe. Y dije, ¿pero en qué? ¿En qué? ¿En qué que me respondan? Si yo tuviera respuestas, creo que sería más fácil para mí tener fe. Pues es que no tienes fe. ¿Y qué hago en un lugar donde no tengo fe? Entonces mejor me voy. Y me dice, pues no tan fuerte como con el sacerdote, pero pues algo por el estilo, porque me dijo, tú eres libre de ir. Dios no quiere soldados a fuerzas. Pero ya regresarás llorando lágrimas de sangre a ver si Dios se compadece de ti. Wow. Y entonces me enojé. Dije, claro, es el mismo que repudia a niños y que a los adultos los quiere ver desangrándose, a ver si se compadece. Y entonces ahí yo llegué a la conclusión de que Dios no existe. Y hasta ahí terminó mi búsqueda. Hasta ahí bueno, dije, no más. Sin embargo, entonces empecé a meterme en cosas como, pues, derechos humanos de los indígenas, de las mujeres, de todo lo que pude, hasta que llegué, estuve trabajando con ancianos, tenía 13 grupos de apoyo para ancianos, hasta que llegué a un lugar donde atendían a personas con VIH en 90. Estaba todavía, que no se sabía mucho qué onda, y entonces yo no sé ni cómo llegué ahí, pero cuando llegué ahí me cambió totalmente la vida, porque yo cada vez que veía, yo estuve 5 años viendo enfermos en fase terminal, y cada vez que estaba yo ahí decía, es que yo estoy ante Dios, y yo quién soy, o sea, yo quién soy, ¿no? Para estar ante un ser humano que se está acercando y entregando a Dios, y yo quién soy para estar aquí. Eso fue en el 90. Sin embargo, eso, paralelo a eso, hay 3 vertientes. Paralelo a eso, tuve un reencuentro con la Virgen de Guadalupe. Con la Virgen. Con la Virgen de Guadalupe, porque me toca pero presenciar un accidente que me impactó mucho. Y entonces me quedé y dije, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y empecé a caminar. Y cuando voy caminando, veo a una mujer embarazada y la veo y dije, ahí está Dios, veo a un anciano, veo a un grupo de niños, un grupo de Krishnas. Y iba diciendo, ahí está Dios, allí está Dios, allí está Dios. Y hasta que llegué a la puerta de una iglesia y dije, ahí no estás, ahí no estás. Pero yo tenía mucha necesidad de entrar. Y pues le hice caso a mi necesidad después de mi lucha interna entre si yo dije que jamás iba a entrar y si yo ahí, y si de ahí me corrieron y si todo eso. Y finalmente entré. Y cuando entré me puse a llorar y en eso veo que estoy ante una imagen de la Virgen de Guadalupe y pues empecé a reclamar, ¿no? ¿Dónde has estado? He estado buscando todo este tiempo, no te he sentido, me abandonaste, me echaste de tu casa. Y fue una cosa muy impactante. Y me salí de ahí. Y al mismo tiempo, cada vez que veía a un enfermo terminal, era bien frecuente, la mayoría tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe ahí y decía, también estás aquí, también estás aquí. Entonces fue como irme reencontrando con ella y para hacerlo tuve que entender que no fue la Iglesia Católica quien me echó, sino fue un sacerdote en sus 5 minutos de humanidad. No fue el templo espírita, fue un ser humano en sus 5 minutos, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, qué lindo el recorrido que nos estás comentando.
este camino de tu religiosidad, que a mí me parece muy importante. Acá vienen muchísimos amigos y cada uno cuenta su historia y todas son lindas. Particularmente yo lo que percibo es que cada tanto viene algún amigo que tiene esa energía de la religiosidad, como se puede percibir en ti, Luis, ¿no? No digo que sean mejor o peor que alguno o que otro, pero se percibe en el ambiente esa religiosidad que has tenido en tu vida, energéticamente Sí. hablando, ¿sí? Sin embargo, déjame decirte que yo no me considero ni religioso ni siquiera católico. Sí, me refiero a la religiosidad en el sentido de religarse a Dios. Mencionaste Claro, exacto, exacto. en este relato, pude apreciar, escuchar que mencionaste cerca de 5, 6 o 10 veces la palabra Dios. Entonces, a ese Sí, punto, ¿no? Sin meterlo o encasillarlo en un tema de religión particularmente, ¿no? claro, No hablo como un sentido amplio, ¿no? Dios como un sentido claro. universal, no como un sentido de alguna institución religiosa, sino como algo universal. Y que hayas Y sabes pasado por que, eso. Sí, dime. y sabes que para poder integrar y digamos que, sí, pues integrar mejor la imagen de la Virgen de Guadalupe y sacarla del contexto religioso, tuve que entender, primero que nada, que era una madre universal, La que era Madre una Universal. madre, que era una madre cósmica, que en su manto, su ropa, su túnica, este, tiene flores que representan a la tierra, que su manto tiene estrellas que representan al universo y tiene un resplandor que representa al sol. Es una madre cósmica, es Totalmente. una madre universal. Es Totalmente. una madre que tiene un listón en su cintura que representa que está embarazada. Y es la madre que está gestando a la nueva humanidad. A la nueva. La nueva humanidad que yo creo que ya la parió y que ya estamos aquí creciendo, Me encanta. aprendiendo, ¿no? Que ya estamos en esta tierra aprendiendo eso a lo que venimos, aprendiendo a amar. Aprendiendo a amar. Me encanta. Sí, han venido muchísimas almas, han encarnado en este plano material en algún tiempo, ¿no? Y que hablan de esa religiosidad, esa reconectarnos, sin hablar de instituciones que después, a posterior de estas Sí, grandes almas surgieron. Pero bueno, qué importante que menciones y aclares el tema de la Madre Cósmica como la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, pero con una mirada más amplia, ¿no? Que está bajando esa línea, ¿no? Que la gente conciba a una madre, digamos, de la humanidad, ¿sí? Que es una sí, madre para todos, no para algunos, ¿no? Más claro. allá de las creencias religiosas. Más allá de las creencias religiosas. Sabes que cuando fui a Brasil, decían, ¿cómo puedo creer yo en la Virgen de Guadalupe? Y dije, no creas en la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la imagen, la energía femenina divina de este país? De Yeman, ya, pues entonces es esa. Claro, Se totalmente. puede llamar, se puede llamar Durga, se puede llamar como se llame la Tara, este, Exacto. puede ser. En alguna ocasión escribí una frasecita muy breve que dice, Señora Guadalupe, Virgen, la amada, la diosa, la milagrosa, todas una y la misma. Diferente nombre, diferente atuendo, siempre la misma energía. Totalmente. El aspecto femenino de Dios, ¿no? Porque siempre a veces se nos Perfecto. buscó concebir siempre el aspecto masculino de Dios, pero bueno, Dios es todo y de ahí nos muestra el aspecto femenino de Dios, ¿no? Todas las encarnaciones divinas que mencionaste, Tara, Radharani, no sé, eh, Sí, Quan Yin, Cash, Guadalupe y demás. Ok, me parece muy interesante, pero vayamos ahorita, esto, unirlo, este relato,
¿sí? Unirlo con el tema de la sanación con rosas que realizan. ¿Qué son la sanación con rosas? Explícanos qué son, qué cualidades tienen, comentanos un poquito, ¿qué son la sanación con rosas? Te voy a decir por qué está como muy ligado, porque es a partir de que yo digo, ya te entendí, ya sé quién eres, toma mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Y a partir de ahí, empiezo a recibir la información de la sanación con rosas. No sabía que era sanación con rosas, no sabía qué era realmente, pero yo empezaba a recibir información del uso de las rosas, el uso energético de las rosas, hasta que un día dije, pues, ¿qué es esto? Pues, sanación con rosas. Y cuando yo empiezo a recibir la información de las rosas, te digo, fue hasta que yo pude acomodarla. Me llevó un tiempo primero entender quién era ella y poderla acomodar pues, a mis creencias y a mis cosas y a todo. Y cuando empiezo a recibir la información de las rosas. Y este servicio en el lugar se llama la Casa de la Sal, esta institución donde atienden a personas con VIH. Y te digo que yo hacía visitas a domicilio a personas en fase terminal. Ahí fue donde lo empecé a aplicar primero. Ahí fue donde empecé a ver que más fácilmente la familia se podía despedir del enfermo. El enfermo más fácilmente podía dejar el dolor, el sufrimiento y entregarse al proceso que estaba viviendo, despidiéndose de su familia, pudiendo llorar juntos y pudiendo cada uno como acomodar mejor el proceso, entenderlo, vivirlo y de una forma más amorosa, menos sufriente, dolorosa, no hay forma de que no duela, pero menos sufriente. Y pues bueno, como tanatólogo, ahí veía ese proceso, ¿no? La información que yo tenía como tanatólogo en estos procesos era pues muy importante, pero la llegada de las rosas me ayudó como a hacer ese proceso mucho más fácil, pero también a entender lo que las rosas eran capaces de hacer. Ya una vez que el enfermo pues partía, era como continuar con la familia en su proceso de duelo, y también me daba cuenta que eran duelos menos dolorosos, menos sufrientes, y más entendiendo el proceso que se estaba viviendo en la familia. Luis, me encanta. Quiero hacer un paréntesis, por favor, porque mencionaste es una técnica como la tanatología, ¿sí? Pero que la podemos mencionar muy por arriba para que los oyentes comprendan que es una técnica, creo que de acompañamiento de los familiares y también del que está por partir, por favor. Y también del que está por partir, claro. Okay. Es tanto, viene de tánatos, que es muerte, y es a personas que están como en este trance, para que ellas puedan partir de una forma más fácil, menos dolorosa, y a la familia ayudarla a procesar el duelo. Perfecto. Y ahí integré las rosas, haciendo que fuera mucho más fácil, mucho más amoroso. Todo esto empezó por ahí del 90, que empecé en 95, yo empecé ya a abrirla, como anunciarla, digamos, como sesiones de sanación con rosas, ¿no? Pero ya tenía como más información, y en el 99 hago el primer curso de sanación con rosas, que no tenía nada que ver con lo que ahora es. En ese momento yo conocía 4 colores de rosas, pero me daba un color de rosa en 2 días, y era como pues una información no tan completa como lo es ahora. Fue realmente hasta el 2002 en que ya tenía la información completa, y en el 2002
convoqué para hacer un curso de 12 módulos. 12 módulos. 12 módulos con las rosas. El tema está en que hasta ahí todavía era un poco escéptico, déjame decir. Ah, mira. O sea, habías canalizado toda esta información, pero dudabas. Todavía, bueno, todavía dudaba. Y como todavía dudaba, ¿no? Entonces, y a mí pues me piden un curso de 12 módulos, yo empiezo a hacer cuentas, dije, si yo conozco 4, no hay forma de que yo pueda dar 12 módulos si no conozco más, si no tengo más información. Entonces yo decidí que iba a hacer un curso de 12 módulos, pero con temas pues éticos y no sé qué tanto, e integrando sanación con plumas, que también hacía para ese entonces, sanación con plumas, con tabaco y con fuego. Y decía, pues ya, entre las 4 técnicas, sanación con rosas, con tabaco, con plumas y con fuego, ahí sí creo que puedo completar 12 módulos, y entonces yo estaba organizando mi curso. Pero fue bien interesante porque en la primera sesión me di cuenta que lo que yo conocía hasta ese momento de la primera rosa, que era la rosa rosada, era muy poco. Y cuando llego, y pues fue llegar a empezar a canalizar la información de toda la rosa. Entonces, pues me di cuenta que sí eran 12 módulos de rosas solamente. Yo conocía la información un poco de la rosa rosada, la roja, la blanca y la amarilla. Y hasta ahí no tuve ningún problema. Pero de pronto me pide que para el siguiente mes íbamos a trabajar con rosas anaranjadas, y jamás había visto rosas anaranjadas. Jamás había visto rosas anaranjadas. Y yo decía, pero no existen. Pues es con rosas anaranjadas. Y cuando yo les dije a los alumnos que íbamos a trabajar con rosas anaranjadas, me dijeron, oye, pero no existen, ¿de dónde las vamos a sacar? Y yo no tengo la menor idea. Y cuando se llega el próximo módulo, todo el mundo llegó con rosas anaranjadas. Y luego cuando me piden que con rosas lilas, y me dicen, no existen, o pues van a existir. Ya ahí ya más seguro, ya más... pero fue muy, muy interesante. A partir, digamos que a mí me cambió la vida desde que empiezo con mi reencuentro con la Madre Cósmica. Sin embargo, cuando empiezo a dar yo los cursos, ahí me cambió total y absolutamente la vida, porque todos los temas que se veían me ponían unas movidas emocionales, que también mi vida se cambió totalmente. Wow. Entonces, empezarlas a trabajar, empezar a estar como mucho en contacto con ellas, empezar a hacer lo que yo decía que había que hacer, entonces también me cambió totalmente. Luis, por ejemplo, ¿sí? En Oriente es muy conocido historias acerca de una flor también maravillosa, por ejemplo, la flor de loto, y que sale del fango, y sus pétalos no se ensucian, ¿cómo se llama?, con nada del fango ni el barro, y ese es el simbolismo de que uno, cuando atraviesa todas esas calamidades de la existencia material, uno despierta su verdadera espiritualidad. Con las rosas, me pregunto si es que hay ¿conoces alguna simbología detrás de lo que son las rosas, las espinas, su belleza? ¿Hay algo similar que nosotros desconocemos? Más, ¿qué hay detrás de todo esto de las rosas? Mira, las rosas tienen una energía muy sutil y profunda, y muy afín a la nuestra, que va haciendo como muchos cambios y modificaciones en tu energía. Mira, si partimos de que todo es energía, los pensamientos son energía, las emociones son energía,
y que todo, además, que todo esto está en nuestro campo áurico. Cuando empiezas a trabajar con la energía de las rosas en tu campo áurico, empiezas a mover a mover afuera lo que está adentro. Tenemos, por ejemplo, la primera capa de nuestra aura tiene que ver con todo lo físico. Si hay enfermedad, si hay algún padecimiento, algún órgano malo, todo se va a percibir en la primera capa del aura. En la segunda capa se va a percibir todo lo emocional, y todo lo emocional lo vas a sanar trabajando la segunda capa de tu aura, y todo lo emocional, todo lo mental, perdón, en la tercera capa. Las creencias que tenemos bien arraigadas por cosas que nos dicen que vivimos desde niños, ¿no? Están en esa tercera capa. Entonces, a medida que vas trabajando con tu aura, vas transformando. Lo bonito del asunto es que en una sanación con rosas, por ejemplo, la persona no necesita ni hablar. Ni hablar. Sí, no necesita llegar a decirte, aunque muchos lo hacen, y algunas veces preguntamos el tema nada más para saber qué color de rosa vamos a usar, pero no necesitan contarte su historia, aunque hay personas que requieren hacerlo y entonces las escuchamos. Pero para que se dé la sanación no es necesario. Hay personas que durante la sanación se dan cuenta de muchas cosas y resuelven muchas cosas porque se les muestra en imágenes, en recuerdos, en sensaciones y en emociones. Hay personas que empiezan a llorar y no saben por qué. Okay. Durante la sesión, Luis, ¿la persona se encuentra acostada, sentada? ¿Cómo es a nivel terapéutico? Creo que has relatado un pasaje, a lo mejor del proceso de sanación, cuando uno va aprendiendo, me parece, en los módulos, y uno puede con las rosas ir trabajándose uno mismo. ¿Es una mención que haces? ¿O es cuando... No, como lo hacemos también. O sea, digamos, en el curso, igual las personas hacen las prácticas entre sí. Pero, por ejemplo, para un consultante, una persona que llega a recibir una sanación, yo lo único que les pregunto es el tema o inicio, o si no hay un tema, inicio con la rosa rosada, que es la rosa de la armonía, del equilibrio, y empiezo con eso, y ya al trabajar y a sentir su aura, ya sé con qué voy a hacer que continúe. Ya sé con qué rosa le voy a pedir para una siguiente sesión. Realmente hay 4 tipos de sanaciones, aunque hay muchas técnicas de sanación con rosas que entran dentro de esos 4 tipos. La primera es la sanación básica. Ahí la persona llega, la llevamos a que se conecte con las rosas, se echa boca abajo, le ponemos las rosas, y ahí la persona empieza a trabajar con su pasado. Ahí la persona empieza a tener recuerdos, el cuerpo empieza a brincar, hay personas que lloran, hay personas que te digo que tienen recuerdos, que empiezan a moverse mucho. Y después, cuando terminamos de trabajar con la espalda, le damos la vuelta para trabajar el frente, que ya tiene que ver con el presente. Eso que trabajaste de tu pasado, ¿cómo va a repercutir en este presente? Entonces trabajamos. Y aquí, cuando trabajas por la parte del frente en la persona, muchas veces empiezan a encontrar respuestas. Ahora ya sé qué hacer con eso que no sabía qué hacer. Se van dando cuenta de cosas. Fíjate, una mujer tenía 10 años de no hablarle a su mamá, de no dirigirle la palabra a su mamá. Cuando le hago la sanación por la espalda, empieza a tener un montón de recuerdos de sus enojos con su mamá.
Pero cuando le hago la sanación por el frente, de pronto dice, ya no soy niña, ya no soy adolescente. ¿Hasta cuándo voy a guardar rencor? Este, y bueno, terminamos la sanación y me dice, le voy a hablar a mi mamá. Interesante. Cosas como esas se mueven. Hay personas que se duermen, roncan, se duermen. Y entonces lo que pasó fue que se relajaron. Pero en unos días empiezan a soñar, se empiezan a dar cuenta que lo que les dolía ya no les duele o les duele mucho menos, que se enojan menos o se estresan menos o están menos tristes, ¿no? Que no, hay personas que no lo perciben inmediatamente, hay personas que se dan cuenta a través del sueño, ¿no? De que tienen sueños después de la sanación, pero hay personas que cuando lo viven es como, como un relajamiento, ¿no? Un niño de 8 años una vez me dijo, era un niño de un albergue donde íbamos a hacer sanaciones. Y este niño una vez me dijo, ya me di cuenta que si te hacen una sanación, sientes bonito, pero si te hacen muchas, cambias. Mira qué lindo, qué interesante. Y a eso, lo increíble es que iba a preguntarte eso, los periodos del tratamiento. Si se pueden hacer, es solamente una, cuáles son los periodos, se hacen varias, y los periodos de separación entre una y otra. ¿Cómo es el tema de eso? Hay personas que van por una sanación para mantenerse, ¿no? O para descargarse y ya. Yo sugiero 3 sesiones para liberar lo que tengas que liberar. Pero también dependiendo de lo que la persona está viviendo. Hemos tratado a personas, por ejemplo, con cáncer, y que se han curado, pero no es en 3 sesiones. Son procesos un poco más largos, y sí vamos trabajando y profundizando. Van trabajando bien. Una vez por semana, durante la semana se hacen las 3. ¿Qué sugieres? Yo sugiero una por semana. Una por semana. Comúnmente se usan ¿qué? Muchas cantidades de rosas durante el tratamiento, 6, 7, 12, las que quieran. ¿Cómo es? Fíjate que yo antes siempre pedía 6, pero cuando llegué a Cusco por primera vez, aprendí a trabajar con menos. Porque fui al mercado y estaban en 5 soles cada rosa y dije, no es posible que pida 6. Entonces, aprendí a trabajar con menos. Pero realmente, yo digo que un mínimo de 3. Un mínimo de 3. Un mínimo de 3 y un máximo de, pues dependiendo los temas realmente. Pero en una sesión puedes combinar hasta 3 colores de rosas y podrían ser hasta, digamos que 4 rosas por cada color, en cosas muy específicas y muy puntuales. Puedes usar hasta 12 rosas, pero en 3 colores diferentes. Bueno, qué lindo. Bueno, para los que recién están enganchándose en la transmisión, en la charla de Entre Amigos, estamos con Luis de la Fuente, canalizador de Sanación con Rosas. Y Luis, ¿cuántas veces nos has visitado acá a Perú? ¿Cuántas veces has venido acá a estas tierras peruanas? Comentarles que Luis es de México, y nos ha visitado más de una oportunidad. He visitado muchas veces. La primera vez fui en julio del 2013. Aunque me habían invitado a ir desde el 2011. Me habían invitado, pero no pudimos concretar. Para ir el mismo 2011 y no lo pudimos concretar. Quedamos que para el 2012 no lo pudimos concretar. Y en el 2013 resulta que una amiga mía mexicana estaba casada con peruano y haciendo ella sanación con rosas, pues empezó a hacerle a la familia del esposo y después le pidieron que hiciera un taller y entonces ya me llama y dice, ¿qué hago? Pues dale un tallercito.
y les gustó, y ya de ahí me contactan para que fuera a hacer el y bueno, la primera vez que fui fue para mí algo verdaderamente mágico. Verdaderamente yo digo que esa primera vez fui a sanarme yo de mi relación con Perú, porque fue verdaderamente sorprendente. Me sentí muy acogido, pero llegar a Cusco fue para mí otra cosa. Otra cosa. El día que llegué, en la noche ya estaba en una ceremonia de coca, y fui a Machu Picchu, y cuando me di cuenta estábamos haciendo, se acercó una mujer y nos invitó a integrarnos a una ceremonia que estaba haciendo en la entrada de Machu Picchu para pedir permiso para entrar, y luego otra mujer estaba dejando quintus de coca, y de pronto voltea y me da para que también si yo quería dejar, y yo no, pues lo hice, y luego fui a Aramuru, y fue otra experiencia increíble. Después voy al lago Titicaca, y hicimos una ceremonia en una lancha en el lago. Entonces fue una cosa impresionante. Yo creo que ahí pude encontrarme con raíces incas, tremendo viaje, tremendo. Tremendo, ¿no? Pero maravilloso. Y pues bueno, entonces cada vez que llego a Perú, pues sí me siento en casa, como estar en México. Y casi siempre voy al Cusco y voy al lago. Bueno, Luis, volvamos un poquito al tema de sanación con rosas y cómo unimos esto de la sanación con rosas, los colores, la cantidad, ya nos hablaste de los periodos, que sugiere siempre 3, que pueden tratarse más de un tema, entonces sugiere distintos colores a la vez. ¿Cómo unes la madre cósmica acá con todo esto? La madre cósmica es la madre de las rosas. Ahí está. Es la madre de las rosas. Es la energía que cuida el espíritu de las rosas. Entonces, cuando te conectas con la energía de las rosas, te estás conectando con ella, ¿no? A mí me dicen que por qué yo nunca hablo de la Virgen de Guadalupe ni nada. Digo, porque no estoy predicando nada, ¿no? Ni quiero que crean. Lo que yo quiero es que la gente se conecte con la energía de las rosas, porque al conectarse con la energía de las rosas, se están conectando con la energía de la madre cósmica, de la madre del universo, ¿no? Y entonces es muy bonito hacerlo a través de una rosa que, además de que tiene una belleza impresionante, tiene una energía maravillosa y es totalmente neutra. Es religiosa, pero es totalmente espiritual. Las rosas son símbolo de espiritualidad en muchas, o sea, se ha tomado como un símbolo de espiritualidad desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Las rosas, me encontré en el Cusco con la Jampirrosa y no sabes cómo la amé. Es una rosa tan sencilla, tan frágil, tan poderosa, ¿no? Y es que es maravilloso. Y además lo que hacen ahí es muy parecido a lo que yo hago con las rosas, de envolver a la gente, ¿no? Hay una de las técnicas en donde envolvemos en sábana a la persona cubierta de rosas, y algo similar así en la sierra, ¿no? Entonces, es maravilloso encontrar como todas estas coincidencias, ¿no? Es hermoso realmente. Qué maravilloso. Entonces podemos despertar a partir de esto. Los cursos también, porque das curso de eso, has venido a Perú a dar en varias oportunidades estos cursos. ¿Has viajado por otros países aparte de Perú, en Latinoamérica? ¿Has estado? Bueno, he viajado a varios países. Sin embargo, para la sanación con rosas,
solamente ha sido, digamos, a nivel presencial, solamente ha sido en Perú, En Perú. Y en Brasil. Ah, buenísimo. Y Bueno, en Brasil. yo sé que, bueno, nos están viendo de distintas partes de Latinoamérica y muchos también son terapeutas las personas que ven, algunos no, que recién están empezando un camino terapéutico, que están aprendiendo. Yo particularmente he podido tomar una sesión con Rosas, realmente yo la recomiendo. No he aprendido, pero sí he podido percibir ese tratamiento y me parece maravilloso. ¿Los tratamientos se pueden hacer a distancia también, Luis? Se pueden hacer a distancia y actualmente, fíjate que desde el 2003 empecé a hacer un servicio que se llama Maratón de Sanación con Rosas, que también en Perú lo estamos haciendo. Y lo hemos hecho tradicionalmente, lo habíamos hecho de manera presencial desde el 2003, cada último domingo de mes. Sin embargo, a partir del marzo del año pasado, por toda esta situación que ya sabemos, empezamos a hacer el maratón a distancia. Entonces, convocamos, ahorita lo vamos a hacer el próximo domingo, el domingo 31, y lo que hacemos es que convocamos para que la gente nos dé su nombre completo y el padecimiento o la situación que quiere sanar y, y nosotros lo hacemos. Dedicamos ese día desde 11 de la mañana, bueno, 10 realmente nos reunimos nosotros para hacer una pequeña conexión, una meditación entre sanadores. Lo estamos haciendo ahorita a través de Zoom y y después ya nos dedicamos hasta las 5 de la tarde a hacer las sanaciones a distancia para personas. Y déjame decirte que actualmente hay sanadores con rosas, obviamente en México, en Perú, en Brasil, pero también hay en Estados Unidos, hay en Argentina, hay en Chile, hay en Colombia, y en Europa hay en España, en Portugal, en Alemania, en Francia, en Suiza, en Polonia, en Noruega, en Bélgica, ¿no? Entonces, han llegado sanadores a muchos lugares. Algunos que han sido, que están allá por migración, peruanos o mexicanos que están radicando por allá, y algunos que han venido y que se han formado o en México o en Perú, en el Cusco. Buenísimo. Entonces es maravilloso que hay actualmente en muchos lugares. Por favor, y para que siga creciendo la familia de sanadores con rosas a nivel mundial, por favor, menciona dónde podamos aprender, porque creo que enseñas a distancia, de manera online. Así que, por favor, menciona tus redes sociales para la gente que puedan interesarse, la gente que está en Chile, en Colombia, en Venezuela y quieren aprender esta técnica. Yo la recomiendo. Apenas pueda, seguramente me voy a poner a aprender contigo esta técnica que me parece maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy en Facebook. Tengo una página, una fanpage que es Sanación con Rosas y otra que es Sanación con Rosas Perú. Esas dos son fanpage de Facebook. Y mi Facebook personal es Luis de la Fuente, está mi foto, entonces no hay pierde. Y WhatsApp, ¿puedo darlo? Sí, por favor. Sí, es más 52 1 55 13 95 68 29. Por favor, nuevamente. Sí, más 52 1 55 13 95 68 29. Buenísimo. Ok. El teléfono casi no lo contesto, pero el mensaje siempre. Mensaje siempre. Ok, quiero invitarte, Luis, por favor, a que puedas publicar de manera gratuita un grupo que se llama Mundo Holístico Perú. Ahí puedes subir todas tus actividades de manera gratuita, las cosas que haces, que mencionaste recién, tus cursos, puedes ahí subir tus sesiones, las actividades que haces, estos que mencionaste recién, que hacen esta maratón de rosas a nivel
mundial, por favor, Mundo Holístico Perú, un espacio donde puedes subir de manera gratuita todas las actividades y que la gente pueda llegar a conocer un poco más esta temática de sanación con rosas. Lo mismo, están invitados a los terapeutas que nos están viendo y quieren dar a conocer sus terapias, sus enseñanzas a través de Mundo Holístico Perú, ¿sí? Luis, nada más que agradecerte por esta tremenda charla, me encantó realmente y nuevamente quiero agradecerte por esta participación del día de hoy. Muchísimas gracias a ti, a ustedes, por esta invitación y por lo ameno que hacen la charla, de verdad. Seguramente vamos a volver a invitarte para que nuevamente nos vuelvas a hablar de sanación con rosas, ¿sí? Muchísimas gracias, claro que sí. Amigos, el día de hoy estuvo con nosotros Luis de la Fuente desde México y nos habló de la maravillosa técnica de sanación con rosas. Los esperamos el día de mañana, como de costumbre, aquí en Perú Zen, en este programa 8 p.m. de Perú, Entre Amigos. Nada más. Hasta mañana. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Luis. Los abuelos van sanando, los abuelos van curando, los abuelos van limpiando la legión del arco iris. Muchos ya están despertando, muchos ya han comprendido. Ha llegado la hora cero, la nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas, cuidador de Pachamama, la legión del arco iris.